Muy buenas, ¿cómo andan? Soy Coach Valentín y hoy les voy a hablar sobre una variable muy importante y es el modelo de progresión. ¿Cómo voy a progresar? ¿Cómo tengo que progresar en el gimnasio para producir las mejores adaptaciones posibles? Es una de las preguntas que más me hacen y es compleja de responder incluso porque tenemos diferentes variables dentro del gimnasio. Puedo progresar en repeticiones, puedo progresar en peso, puedo progresar en series o puede ser que progrese en las tres. ¿Cuál es la variable que deberíamos priorizar y cómo realizar la combinación entre estas tres? Hoy les voy a explicar básicamente cada una de estas y les voy a explicar por qué es que tenemos que hacer o establecer un modelo de progresión en el gimnasio. Lo primero que les voy a responder es eso, es nosotros por qué tenemos que realizar un modelo de progresión, ¿vale? ¿Por qué eso es tan insistente en que sí o sí todas las semanas tenemos que progresar? Porque nuestras fibras musculares, nuestros tejidos, tienen una capacidad de adaptación impresionante. Y cada vez que nosotros vamos al gimnasio, nosotros deberíamos de alguna otra manera desafiar nuestras fibras musculares para poder producir una adaptación. Si yo voy hoy al gimnasio y hago una sesión de pesas, una determinada cantidad de peso, una determinada cantidad de repeticiones y una cantidad de series, mi cuerpo se va a adaptar a todo ese estímulo, va a decir, todo ese estímulo que nosotros recibimos para el cuerpo es como una amenaza, va a decir, nuestras fibras musculares estuvieron en desafío. ¿Qué podemos hacer para que la próxima vez esto no nos pase? Para que la próxima vez esa cantidad de estímulo que le dimos al cuerpo no nos produzca tal cantidad de desafío. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Se adapta, se vuelve la fibra muscular mucho más grande y mucho más fuerte. Por ende, el entrenamiento perfecto solo existe una vez. Luego lo voy a tener que modificar porque ese entrenamiento que ayer fue efectivo, hoy ya no, mis fibras musculares son más fuertes, son más grandes, ya no van a ser igualmente de efectivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre estar o mantener de alguna forma el grupo muscular o los diferentes músculos en constante desafío para que produzcan diferentes adaptaciones. Si no, ¿qué razón le damos al músculo para que se adapte, para que crezca? Si hacemos lo mismo todas las sesiones, si hacemos menos, no hay ninguna razón del músculo para crecer, para volverse más fuerte. Entonces, hoy les voy a explicar de las diferentes variables que tenemos en el gimnasio en cuál deberíamos progresar. Yo he escuchado cualquier cosa, como por ejemplo que también se puede progresar en la pausa. El modelo de pausa, ustedes pueden ver un video completo en el canal de YouTube, donde yo les explico exactamente cómo tenemos que descansar o cómo hacer pausas en el gimnasio para que sean efectivas, y se van a dar cuenta que eso no tiene ninguna lógica, porque la pausa es justamente una variable que deberíamos mantener constante. La pausa de un ejercicio debería ser constante, debería ser lo suficiente como para que nos produzca una recuperación y poder volver a realizar una serie efectiva. Si achicamos la pausa, eso no es un modelo de progresión, no en lo absoluto. Por más que hagamos el entrenamiento más denso, más corto, eso no implica que sea una mejor calidad y que nuestro cuerpo vaya a producir una adaptación positiva de eso. Entonces, les voy a mencionar puntualmente. Progreso en repeticiones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Por lo general, ustedes van a trabajar en un rango de repeticiones. Puede ser 5 a 10, pueden ser entre 10 y 15, puede ser, por ejemplo, entre 15 y 20 repeticiones, que tengan van a por lo general en su plan tener un rango. Dentro de ese rango de repeticiones, cuando ustedes van al gimnasio, van a elegir un peso y van a trabajar ese día. Imagínense que si no hicieron la máxima cantidad de repeticiones, hicieron 8 repeticiones, todavía les queda un camino para alcanzar el máximo número dentro de ese rango de repeticiones. Entonces todavía tenemos la posibilidad de elegir sumar repeticiones. En el caso de que ya hayan llegado al máximo número de repeticiones, por ejemplo, fueron a una sesión y en vez de hacer las 8 hicieron las 10 y sintieron que estaban bien estimulados, que estuvo cerca del fallo muscular, a la próxima sesión no nos quedaría otra opción más que aumentar el peso. Si hago el mismo número de repeticiones con el mismo peso, esa sesión va a quedar muy por debajo de la intensidad a la cual yo podría entrenar. Entonces les recomiendo hacer un pequeño ajuste en el peso, poner un poquito más de peso. No es necesario poner grandes cargas, pero un poquito más de peso. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Pueden pasar dos cosas. O que sostenga las mismas repeticiones, pueden ser que haga la misma cantidad de repeticiones, pero con un poquito más de peso. O puede ser que con ese peso me baje las repeticiones. Entonces, por ejemplo, si estaba haciendo 10, que baje de nuevo hasta 8 o hasta 7 repeticiones. Y eso me permite otra vez volver a hacer el mismo camino con las repeticiones. Entonces, peso y repeticiones siempre van a estar de la mano, porque una vez que yo aumento el peso, por lo general las repeticiones se bajan. Y si hago muchas repeticiones, por lo general voy a llegar hasta un tope en el cual sí o sí en algún momento voy a tener que aumentar el peso para mantenerme dentro del rango de intensidades o del rango de repeticiones que ustedes tienen establecido en su plan. Puede pasar lo siguiente.
Mancuernas. Con las mancuernas hay una situación muy particular y es que es más fácil aumentar repeticiones con mancuernas que aumentar el peso, porque muchas veces los saltos de las mancuernas son muy grandes y que no les permite, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer entre 10 y 15 repeticiones vuelos laterales y con un peso, vamos a dar un caso, con mancuernas de 15 libras están haciendo 15 repeticiones, pero cuando pasan a las mancuernas de 20 libras no pueden hacer ni 10. Entonces es común que pase esto. ¿Qué es lo que se recomienda en ese caso? Que aumenten repeticiones hasta que puedan tomar la mancuerna que sigue, por lo menos hacer el mínimo que tienen en su plantilla o en su rango de repeticiones. Puede pasar lo opuesto, puede pasar que, por ejemplo, estén haciendo una serie entre 20 y 30 repeticiones, aumentar más de 30 repeticiones, por lo general ese es nuestro límite, no entrenamos por lo general por encima de 30 repeticiones porque la cantidad de tensión, la cantidad de carga no es lo suficiente como para producir una adaptación fisiológica en la fibra muscular, entonces 30 es nuestro tope. ¿Qué vamos a aumentar? Mandatoriamente vamos a tener que aumentar peso para volver a bajar en repeticiones y volver a hacer de nuevo el mismo circuito. Lo mismo como les mencioné anteriormente, ¿qué pasa con las repeticiones? Vamos a hacer con el peso o con la carga. Vamos a estar siempre jugando con el rango de repeticiones que tenemos en el ejercicio y con por ejemplo, si son mancuernas o a veces pasa también en las poleas, con el tipo de progresión que podamos hacer. Hay poleas que son más sensibles y que se puede hacer un aumento de 2,5 kg o de 5 libras. Y hay placas que muchas veces saltan 5 kilos o saltan 10 kilos o se hace un salto muy grande y ahí lo que va a pasar es que la caída va a ser muy grande en el número de repeticiones, entonces la recomendación es aumentar repeticiones versus aumentar peso. Lo que les mencioné anteriormente también con respecto al rango de repeticiones, si aumento un rango de mancuernas, pasé de las mancuernas de 20 a las de 25 y eso me dejó fuera del rango de repeticiones, no es muy recomendable. Lo recomendable es que siempre se priorice el rango de repeticiones que está establecido para ese ejercicio. ¿Qué pasa entonces con las series? ¿Cómo tengo que progresar en base a las series? Las series es un mundo aparte. Peso y repeticiones tienen una relación bastante parecida porque siempre, acuérdense, van a tener que aumentar repeticiones hasta que llegan al máximo, aumentan carga y todo el tiempo van a estar jugando, esas dos van a estar bastante relacionadas. Pero ¿qué pasa con las series? Con las series hay una relación muy directa en el research que se ha encontrado que a mayor cantidad de series por grupo muscular, mayor es el crecimiento muscular. Entonces, si nosotros queremos que un grupo muscular crezca más, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, glúteos, posteriores, los cuádriceps, quieren que les crezca más esa parte, voy a poner más series, como si fuese una apuesta, voy a poner más fichas sobre esos grupos musculares, les voy a dar más estímulo para poder producir más adaptaciones. Y quizás para las mujeres, los grupos musculares como la espalda, el pecho, quizás los hombros, no voy a hacer tantas series porque no me interesa que ese grupo muscular se desarrolle tanto. Si bien me interesa que se vea firme, que se vea tonificado, no es necesario hacer la misma cantidad de series o el mismo método de progresión que voy a utilizar con mis piernas. Entonces, vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, el dolor muscular, dos factores, el dolor muscular y el rendimiento. El rendimiento me refiero a lo que hicieron la semana anterior, el número de repeticiones y de peso que hicieron la semana anterior. Y el dolor muscular es la sensación que ustedes tienen en el grupo muscular después de haber entrenado. Si ustedes se recuperan antes de tiempo, imagínense que tienen un entrenamiento el lunes y vuelven a entrenar el jueves las piernas. Y se recuperan el martes, no sienten nada de dolor. Quiere decir que pasan casi todo el martes, todo el miércoles y recién el jueves vuelven a entrenar, quiere decir que la síntesis de proteína, lo que estimularon ese grupo muscular, se estimuló al principio pero se cayó muy rápido. No se mantuvo casi hasta la próxima sesión. Quiere decir que pueden agregar más volumen. Pueden agregar entre 1 y 2 series a la próxima sesión y de ahí ir probando hasta que ajusten la cantidad de series que podrían realizar para esa sesión o para ese ejercicio. Si se recuperan justo a tiempo, imagínense que se recuperaron el jueves mismo, se levantaron el jueves a la mañana, tenían algo de dolor, pero fueron al gimnasio y se les pasó entrando en calor. Eso puede ser que agreguen una serie, no les recomendaría que agreguen mucho más de eso. Traten siempre de pensar en darle la posibilidad al cuerpo de no exceder la capacidad que tiene para recuperarse. Siempre estar cerquita, pero no desafiarlo al punto de exceder la capacidad que tiene nuestro cuerpo de recuperarse. Si llegan justos, es decir, llegaron con mucho dolor muscular y le costó mantener el rendimiento, no agreguen nada.
quiere decir que estuvieron justos, que le pegaron en el palo. Entonces no agreguen nada, dejen que su cuerpo se recupere, dejen que su cuerpo sobreviva una semana más y luego sí pueden llegar a volver a establecer un modelo de progresión agregando series. Pero si les pasó eso, fue suficiente, fue un muy buen estímulo, duró hasta la sesión, llegaron con lo justo, no le agreguen más series porque para la próxima semana posiblemente van a estar desbordados. No le agreguen más series, dejen que su cuerpo sobreviva y luego la próxima semana pueden volver a evaluar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no llegan recuperados? Les cuesta alcanzar el rendimiento, se dan cuenta que están súper cansados. Lo mejor es tomarse una sesión de recuperación, aliviar, incluso tomar una semana de descarga y luego volver a empezar el proceso, porque es normal que semana a semana vayamos acumulando fatiga y ese es uno de los signos para saber que nos toca tomarnos una semana de recuperación o un deload. Coméntenme qué les parece, coméntenme si han establecido modelos de progresión de este tipo y si les pareció útil la información, déjenme un comentario.